a la práctica, que los podamos hacer nuestros, Señor, que formen parte de nuestra vida, que los tengamos presentes, Señor, en nuestra vida diaria y cotidiana. Señor, queremos a la luz de tu palabra examinar este texto donde tú nos hablas acerca de que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo más. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en lo poco y en lo mucho. Fiel en toda nuestra manera de vivir, fiel a ti, fiel a los hermanos, fiel a la pareja, fiel al esposo, fiel, Señor, que sea algo que nace de nuestro corazón, algo que tú has puesto en nuestra vida. Oramos, Señor, para que esa transformación se dé en nuestro corazón. El que es injusto sea transformado en fiel. El que es infiel, Señor, puedas transformar su interior de tal manera que llegue a ser un hombre o una mujer fiel, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra. Tu palabra transforma vidas. Tu palabra derriba argumentos. Tu palabra derriba, Señor, toda estructura mental que nos lleva a vivir vidas que te desagradan a ti. Pero tu palabra, Señor, viene para transformarnos. Tu palabra viene para plantar en nosotros el carácter de Jesús. Y en esta mañana recibimos tu palabra. Abrimos el corazón, abrimos nuestra mente y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Y mi oración es que no solamente tengamos conocimiento de la palabra, sino que seamos transformados por el poder de la palabra. De nada nos sirve si tenemos mucho conocimiento y no tenemos o no somos transformados y vivimos conforme a la palabra de Dios. Es importante que seamos transformados, que de nuestro interior sea cambiado, transformado y que pueda salir de nuestro interior lo que somos. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor Jesús enseñó este principio de vida. Y lo que Jesús quería resaltar aquí en este pasaje es la fidelidad. El que es fiel, y el que es fiel es infiel, en lo poco y en lo mucho. Pero Dios pide o va transformándonos nuestro interior y Él va de lo poco a lo mucho. Entonces Él ve tu fidelidad en lo poco, en aquellas cosas que al ojo humano pueden parecer poco, pero que para Dios es importante porque ahí Él comienza a formar, a preparar y también comienza a ver tu compromiso, tu lealtad, tu confiabilidad, tu fiabilidad, y Él, conforme va viendo que vas creciendo en esa área de tu vida, en ser fiel, Él va delegando más y más. Pero si en lo poco somos infieles, entonces no estamos a la altura como para que Dios delegue más. Todavía tiene que haber procesos en nuestra vida para transformarnos al punto de llegar a ser fieles. ¿Qué significa ser fiel en lo poco? Bueno, ser fiel en lo poco significa que si eres fiel en las cosas pequeñas, también lo serás en las grandes. Es un mensaje sobre la importancia de la fidelidad y la integridad en todo momento y en todo tiempo. En todo momento de nuestra vida y en todo tiempo de nuestra vida. En las diferentes situaciones que enfrentamos en nuestra vida, las diferentes problemáticas, situaciones que nos podamos ver envueltos en la vida, pero ser fiel en lo poco que tenemos, en lo poco que Dios ha delegado, mantener la fidelidad y no claudicar y no ser
infieles por causa de las situaciones que enfrentemos en la vida. Porque a veces caminamos por un tiempo siendo fiel con Dios. Pero cuando entramos en procesos o cuando vivimos situaciones más difíciles o complicadas, es como que dejamos de ser fieles. Y Dios quiere que seamos fieles en todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia, en toda etapa de nuestra vida. Sabes que los seres humanos atravesamos diferentes etapas en nuestra vida. Y alguien las comparó como un reloj, ¿no? Y ahí va marcándote el horario de tu vida, marcándote la etapa de tu vida. El bebé, la niñez, el adolescente, el preadolescente, el adolescente, el joven, el maduro, el mayor, y ahí. Dios quiere que en cada etapa de nuestra vida nosotros podamos mantenernos fieles a Dios, porque son los fieles los que heredarán el reino de los cielos. Dice que ningún infiel entrará en el reino de Dios, ninguno. Y cuando Dios habla acerca de los fieles de la tierra, Él dice, por ejemplo, en Apocalipsis habla de mi testigo fiel. Cuando habla de los talentos, habla bien, buen siervo y fiel. Y así sucesivamente. Dios siempre premia la fidelidad de sus hijos. Y hemos visto a lo largo de esta serie, con esta es el quinto tema que hablamos acerca de la fidelidad. Y hemos visto en los temas anteriores que Dios es fiel. Su naturaleza es ser fiel. Posiblemente nuestra naturaleza no sea de ser fiel, porque hemos nacido en pecado y estamos envueltos en el pecado. Y quizá nuestro carácter, quizá hemos vivido en nuestras conveniencias y nos ha importado muy poco mentir o ser infiel a causa de los beneficios que podamos obtener con ello. Y quizá hemos vivido así toda la vida, pero ahora somos hijos de Dios, ahora somos cristianos, ahora somos hijos del Rey, hijos del reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay lugar para los infieles. Por eso tenemos que ser transformados. Por eso esta palabra, para transformarnos. ¿Tú quieres ser transformado? Para ser transformados tenemos que entrar en procesos. Y se acuerdan de aquella vasija que estaba en el proceso de formación y se rompió. Y el alfarero tuvo que volver a deshacerla completamente y comenzar de nuevo el proceso en su vida. Quizás muchos de nosotros tengamos que vivir esos procesos, donde Dios nos tenga que deshacer completamente para volver a formarnos y volver a darnos su forma, el carácter de Jesús, a la imagen de Jesús. La fidelidad requiere de integridad y Dios prueba tu integridad en las cosas pequeñas. Te lo repito, la fidelidad requiere de la integridad y Dios prueba tu integridad en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Para nosotros a veces las cosas pequeñas no le damos importancia y en las cosas pequeñas las pasamos por alto, no prestamos atención, pero Dios se fija en las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque si en las cosas pequeñas no eres capaz de mantener tu fidelidad, Dios no podrá delegar cosas mayores. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está en nosotros es ser infiel. No hemos sido transformados. Y si dice el texto, y si en lo poco eres infiel, ¿cómo Dios te va a dar cosas mayores? Es imposible, imposible. Entonces Dios nos quiere transformar para que Él pueda depositar en nuestra vida todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué es importante ser fiel en lo poco? Bueno, es importante porque la fidelidad en las cosas pequeñas demuestra nuestra capacidad de ser responsables y confiables. ¿Quieres fiel en lo poco? Desprendes responsabilidad y confiabilidad de tal manera que el que está viendo estas cualidades en ti
se atreve a delegar cosas mayores sobre ti. Pero si en lo poco no eres confiable, no eres responsable, el que está viéndote se siente inseguro de depositar cosas mayores sobre ti. Pero eso lo hace Dios y eso lo hace cualquier persona también. Eso lo puede hacer tu jefe en el trabajo. Si tu jefe te ve que eres responsable, que eres confiable en las cosas pequeñas que se te demandan, el jefe estará también dispuesto a delegar cosas mayores sobre ti, porque desprendes confiabilidad, responsabilidad, seriedad, compromiso, y eso demuestra que eres una persona fiel con lo que se te delega. Entonces es importante ser fiel en lo poco. Ahora, ser fiel en lo poco nos prepara para recibir mayores bendiciones y responsabilidades de parte de Dios y de los hombres. Eso nos prepara para recibir cosas mayores. Esta frase que dice aquí Jesús, el que es fiel en lo poco, nos enseña que la fidelidad y honestidad en las pequeñas cosas o situaciones de la vida son fundamentales para demostrar nuestro carácter y nuestra devoción a Dios. Ahí lo demostramos, ahí lo manifestamos, ahí se revela y se manifiesta lo que somos, en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Este principio de ser fiel en lo poco lo podemos aplicar siendo diligentes en todas las áreas, diligentes y responsables en todas las áreas de nuestra vida, mostrando integridad, compromiso en cada tarea que realizamos sin importar lo pequeña que sea. Carácter, se demuestra, compromiso, integridad. Quiero hablarte de que Dios está buscando personas fieles en la tierra. Dios todos los tiempos ha estado buscando personas fieles en la tierra. Dice, la Biblia habla, por ejemplo, en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios busca. Dice el texto que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ahora imagínate Dios en su trono mirando la tierra, los habitantes de la tierra. Dentro de esos habitantes estás tú y estoy yo. Y Dios está viendo y Dios está contemplando a los habitantes de la tierra. Dice el texto que Él busca para mostrar su poder a los que caminan o a los que andan con un corazón perfecto para con Dios, a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Ahora, ¿cómo se puede tener un corazón perfecto para con Dios si somos infieles? Es una contradicción, ¿verdad? No se puede. Entonces se necesita vivir en la fidelidad para mostrar ese corazón perfecto para con Dios. Cuando Dios viene a la parábola de los talentos, Él les habla, a los dos primeros les habla, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Qué fue lo poco que Dios les dio? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos. Ellos trabajaron, negociaron, y eso alegró el corazón de Dios. Produjeron los frutos que Dios esperaba que produjeran en sus vidas, y esto agradó a Dios. Y la recompensa que ellos recibieron fue la aprobación de Dios, al llamarles bien, buen siervo y fiel. Están siendo aprobados por Dios. La Biblia nos enseña, procura presentarte como aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay una aprobación de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y Pablo decía, procura presentarte como obrero aprobado,
Procura presentarte como alguien a quien Dios apruebe. Y eso nos habla de ser íntegros, de ser fieles, de ser honestos delante de Dios, de ser comprometidos con Dios, porque sin estas cosas no tendremos la aprobación de Dios. Más bien nos pasará como al tercer hombre de la parábola de los talentos. ¿Saben lo que le ocurrió al tercer hombre? El tercer hombre, cuando Jesús viene a pedirle cuentas y le dice, no, yo mira, no hice, yo escondí tu talento, tuve miedo, y el Señor le llamó siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Qué contraste con los otros dos, ¿no? Malo y negligente. Malo y negligente, le llamó Jesús. No tuvo la aprobación de Dios. También se le delegó un talento, uno solamente, y fue infiel con lo que Dios le dio. No produjo los frutos de él y no fue aprobado por Dios. Pero Dios quiere, entonces cuando habla la palabra de Dios, cuando habla que Dios contempla, sus ojos contemplan la tierra buscando a los que andan con un corazón perfecto para con Él, es porque Él quiere depositar sobre tu vida, delegar sobre tu vida, llenar tu vida, pero necesita que las personas seamos fieles. Necesita que seamos comprometidos con Dios. Dios necesita que tengamos un corazón recto para con Dios, un corazón que le ame, alguien que sea fiel a Dios. El Salmo 101, versículo 6, también dice Dios, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice Él. Y termina el Salmo diciendo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dos cosas vemos aquí. Una, para que estén conmigo, dice Dios. Sus ojos, dice que pondrá sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Una de las cosas, que estén conmigo. Salmo 101, versículo 6. Y Dios quiere, miren, este texto nos demuestra que Dios quiere profundizar en una comunión, en una relación íntima con nosotros. Porque Dios no está con los infieles, seamos honestos y transparentes. Dios no está con los infieles. Los infieles viven una religión, una creencia que no es real. Viven en una falsa expectativa. Pero Dios está con los fieles, con los que le aman, con los que le buscan. Entonces dice Dios, mis ojos contemplan la tierra buscando a los fieles. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Dios quiere tener esa relación profunda y estrecha con la gente fiel. Ahora, al estar con Dios, somos transformados. Al estar con Dios, somos sanados, restaurados, pero también recibimos no solo sanidad, no solo transformación, sino recibimos revelación de todo lo que Dios tiene preparado para su mundo, para tu vida y a través de tu vida para el mundo. Entonces, al estar con Dios, Dios transmite su sentir, su voluntad, sus proyectos, sus planes, sus propósitos, y los pone en ti para después enviarte a que vayas a cumplirlos y a mostrar su poder sobre la tierra, a predicar su palabra sobre la tierra, a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los oprimidos, a traer una palabra de fe y de esperanza para el desahuciado, a traer vida y vida abundante a través de tu vida. Entonces, primero dice Dios, mis ojos contemplan toda la tierra, buscando a los fieles para que estén conmigo, para llenarlos de mi poder, para transformarlos, para investirles a unción, autoridad, poder de lo alto, para después enviarlos. Y eso es lo que hizo con sus apóstoles. El texto nos habla en Marcos, capítulo 3, versículo 14, dice, y estableció a 12
para que estuviesen con Él. Es el mismo principio. Ahí en el Salmo habla Dios Padre, pero aquí habla Jesús en Marcos 3. Y Jesús dice que Él estableció, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Porque es el mismo principio. Aprender del Maestro, ser capacitado por el Maestro, ser transformado por el Maestro, recibir el corazón del Maestro, el sentir del Maestro. Y luego después dice el texto, y para enviarlos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Ahora, esos son los planes de Dios. Dios está buscando gente en la tierra. Dios está buscando a los fieles de la tierra. Hombres y mujeres fieles a Él, fieles a los principios bíblicos, como vimos la semana pasada, fieles a su palabra, que dicen, Señor, yo quiero ser fiel como tú eres fiel. Señor, aquí está mi vida, úsame, cámbiame, transfórmame, que yo pueda aplicar y vivir en esos principios que tu palabra nos enseña. Ser fiel en lo poco. Y si eres fiel en lo poco, entonces Dios te aprueba para ir a cosas mayores. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y después el Salmo dice, la segunda parte, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección. Bien, quizá ninguno lleguemos a ser perfectos, seguramente no. Ninguno de los que estamos aquí. Pero no se trata de ser perfectos, se trata de andar en el camino de la perfección. Se trata de querer superarse cada día más. Se trata de querer parecerse más cada día a Jesús. Se trata de vivir más santo cada día. Se trata de vivir más íntegro cada día. Se trata de vivir más fiel cada día. Se trata de apartarse del mundo, de las tinieblas, del pecado, de la noche. Se trata de apartarse y consagrarse para Dios. Y permitir que Dios transforme nuestra vida. Tener un corazón abierto a la transformación. Tener un corazón abierto a reconocer que he estado haciendo las cosas mal y yo necesito ser transformado. Aprender de los principios de la palabra de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Se trata de andar en el camino de la perfección. Y el Salmo dice que el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Este será útil en mis manos. A este voy a usar para bendecir a la tierra. A este voy a usar para salvar a otros. A este voy a usar para capacitar a otros. A esa voy a usar para traer fe y esperanza al corazón de otras mujeres, para traer una palabra de ánimo, de esperanza, para traer transformaciones a los hogares, a las familias, para traer vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen yo quiero ser fiel, Señor? Pero Dios prueba tu fidelidad en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas nos preparan para las cosas mayores. Por eso Jesús dice, el que es fiel en lo poco, porque el que es fiel en lo poco tiene el principio de ser fiel. Y si es fiel en lo poco, también él será en lo más. Pero si en lo poco es infiel, ¿cómo se le va a delegar cosas mayores? No está capacitado, ni está preparado, ni cualificado para delegar cosas mayores. No es un varón ni una mujer aprobado para delegar cosas mayores. Fiel en lo poco, diga que tienes a tu lado, fiel en lo poco. Te quiero poner un ejemplo. Si tú quieres llegar a ser un líder del grupo de vida, aquí en Soplo de Vida, tú quieres llegar a liderar un grupo de vida, bueno, pues tienes que comenzar por ser fiel en lo poco. Si tú quieres ser un futuro líder de vida y ni siquiera asistes al grupo de vida al que perteneces, donde estás congregado, si vas un día sí y 3 no, si no ven en ti, los líderes, los que están ahí, si no ven en ti una continuidad, un compromiso, ¿cómo tú vas a llegar a ser un líder de grupo de vida? ¿Cómo? Dime. ¿Quién va a confiar en ti para ponerte al frente de un grupo de vida cuando ni siquiera asistes al grupo que estás? Pero para ti quizá asistir a un grupo de vida sea poco,
porque en tu razonamiento tú deberías de ser líder y menosprecias el poder congregarte en un grupo de vida y poder dar y compartir y recibir todo lo que se vive en el grupo de vida. Pero si no eres fiel en eso, ¿cómo se te le va a delegar más? Imposible. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos hablan de ser fiel en lo poco. Por ejemplo, la parábola de los talentos que hemos mencionado. Pero también tenemos otro ejemplo. Bueno, tenemos varios ejemplos, pero quiero hablar de uno de ellos que hablamos el otro día, la vida de José. José fue un hombre que ya hemos visto todo lo que él sufrió en la vida, todas las injusticias que él vivió en la vida. Pero sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento. Fiel en casa de su padre, aprendiendo de su padre los principios de Dios. Fiel cuando sus hermanos le vendieron. Fiel cuando estaba en la casa de Potifar. Fiel cuando estaba en la cárcel. Fiel en todo tiempo y en todo momento. Cuando le vendieron como esclavo, no estaba en un momento bollante en su vida. La felicidad no le salía por los poros, pero él se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel a los principios que él había recibido de su padre, fiel en los principios de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias que atravesé. El que es fiel. Viva en el momento que viva, viva en la situación que viva. Y allí encontramos a José. Lo encontramos en la casa de Potifar. Cuando él llega a la casa de Potifar, él comienza a hacer las tareas que le han encomendado, lo mismo que cualquier siervo que trabajaba en su casa. Y él comienza a hacerlo, pero con la diferencia que José comienza a hacer sus tareas siendo fiel, como si lo estuviera haciendo para Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero no solamente lo que hagas aquí en la iglesia, si sirves en alguna área de la iglesia, sino también en tu trabajo, con tus jefes que no son cristianos. Pero si te delegó algo, sé fiel en lo que te delegó. Sé responsable con lo que se te mandó. Y José, estando en calidad de esclavo, él fue fiel en lo que les mandó. Y le estaba sirviendo a un egipcio, a un pagano, a alguien que adoraba a otros dioses. Pero él, ese principio, porque el principio estaba en él, el principio de ser fiel. Y lo encontramos en el capítulo 39 de Génesis. Mira lo que pasó. Versículos 3 y 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos, y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó todo en su poder, todo lo que tenía. Vemos aquí como él se le delegó cosas mayores. Empezó siendo fiel en lo muy poco. En lo muy poco. Quizá cuando él llegó, había alguien que estaba gobernando la casa de Potifar y él se sujetó a lo que les mandaba. Y fielmente hacía su trabajo. De tal manera que el ojo de su amo lo vio. Y cuando lo vio, reconoció en él un hombre fiable, un hombre comprometido, un hombre que se podía confiar en él. Y dice el texto que Potifar lo levantó hasta ser el mayordomo de su casa. Y el texto dice que nada se preocupaba por Potifar. Todo lo que se hacía en la casa de Potifar lo administraba José. Fiel en lo poco, y esa fidelidad en lo poco te lleva a cosas mayores. Pero allí hubo un suceso que pasó, y por causa de las
esposa de Potifar, finalmente José fue echado en la cárcel y llega a la cárcel. Y llega como un preso con la noticia de que había intentado violar a la mujer de Potifar. Porque por eso le juzgaron, por la intención. Y cuando llega a la cárcel, llega como un preso más y comienza a ser un preso. Y alguien está mandándole a José. Y él está obedeciendo lo que le manda. Y dice el texto, en el versículo 22 del 39, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, en la cárcel, José lo hacía. Entró como un don nadie, pero en lo que se le delegó, él fue fiel. Y el carcelero lo indicó, lo fijó, lo vio. Dijo, no, este hombre es serio, este hombre es responsable, este hombre es confiable, este hombre es fiel. Y acabó siendo el gerente, o acabó siendo el que administraba, el administrador de toda la cárcel. Él entró fiel en lo poco y fiel en lo mucho. ¿Te das cuenta? ¿Lo puedes entender? El principio, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, fue la respuesta que le dijo el Señor a los siervos aquellos. Estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño muy raro. Soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que sueño más raro, pero tenían su significado. Y Dios hablándole al faraón, pero nadie podía interpretar el sueño, así es que por allí se corre la voz que hay un hebreo en la cárcel que interpreta los sueños. Lo mandan llamar, él viene, le declara con pelos y señales el sueño que Faraón ha tenido. Entonces mira lo que sucede. En el capítulo 41, versículo 40 al 43. Pero en ese texto habla que el faraón, cuando escuchó de José, cuando le interpretó, cuando dio todo, dice, ¿a quién vamos a encontrar a otro mayor que tú, con más sabiduría que tú? Resumidas cuentas, Faraón le puso como administrador, como gobernador de todo Egipto. Y nada se hacía en Egipto que no fuera ordenado por José. Fuera administrador y gobernante. Fue la mano derecha, fue el segundo de Faraón en todo Egipto. Todo lo que se hacía en Egipto José lo mandaba. Y nada se hacía sin el consentimiento de José. De todo un país entero. Fiel en lo poco, y el Señor ¿qué? Te pone fiel en lo mucho. Fiel en lo poco, si eres fiel en lo poco, se te delega lo mucho. Y ahí, entonces, ahí en esa línea es en la que nosotros tenemos que avanzar. Fieles en lo poco. El texto de la parábola de los talentos dice así: y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. José, has sido fiel en la casa de Potifar cuando entraste, sobre mucho te pondré, que en ese contexto era gobernar toda la casa de Faraón, de Potifar. Pero entra a la cárcel, entra también y comienza a ejercer su servicio. Y fue fiel en lo poco, finalmente acaba en lo mucho, gobernando toda la cárcel, administrando la cárcel. Pero llega Faraón, fiel en lo poco, y finalmente lo pone el Señor como mucho, gobernando todo Egipto.
el que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios los use con poder? Que puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Que Dios pueda glorificarse a través de nuestras vidas. Pues la respuesta está: ser fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Amén. Amén. Concluyo diciendo esto. ¿Bajo qué principios vemos obrar aquí a José? Pues el principio de ser fiel, de ser responsable, de ser diligente. Una de las cosas que el Señor le dice al siervo malo y negligente, perezoso, holgazán, que no hacen nada. Le faltó decirle eso solo. Perezoso, holgazán, que no hacen nada, porque eso es lo que significa ser negligente. Pero a José le vemos todo lo contrario. Le vemos siendo responsable, siendo fiel, siendo diligente, siendo honesto, siendo íntegro en lo poco, y por eso Dios le levantó a lo mucho. Él le dio gracia delante de las autoridades que estaban por encima de él en aquel entonces. En la casa de Potifar era Potifar su máxima autoridad. En la cárcel era el carcelero su máxima autoridad. Y en Egipto era Faraón su máxima autoridad. Y a todos ellos Dios le dio gracia delante de ellos. Y ellos, viendo estos principios en el corazón de José, lo levantaron a un lugar mayor. La gracia de Dios sobre él. ¿Sí o no? La gracia de Dios sobre él. Pero ¿qué principios tenía José? ¿Qué principios vivía José? ¿Qué principios practicaba José en su diario vivir, a pesar de que no le era fácil? A pesar que estaba viviendo una injusticia continua durante 13 años. Y se mantuvo fiel. Aprendemos a ser fieles en lo poco. Amén. Aprendamos. No tengas en poco las pequeñas cosas que Dios te confía, pues ellas te prepararán para cosas mayores. Nunca se te olvide esta promesa de Jesús: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, oh Dios, que viene para transformarnos. Oro, Señor, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo pueda estar trabajando y obrando en nuestra mente y en nuestro corazón a fin de transformarnos, a fin de cambiarnos, a fin de que podamos vivir la fidelidad en las cosas pequeñas de la vida, en nuestro diario vivir, en el día a día, independientemente de la situación o el momento por el que estemos viviendo. Que los principios del reino de Dios se arraiguen en nuestro corazón, puedan tomar fundamento de nuestra vida. Que podamos, Señor, servirte con pasión, con todo nuestro corazón, con integridad, con honestidad, con diligencia, con fidelidad, Señor. Y ayúdanos a reconocer a los que están por arriba nuestro en autoridad. Ayúdanos, Señor, para tener ese corazón sumiso y ese corazón manso y humilde, como para poder recibir instrucciones por mano de ellos. Que en ningún momento nos creamos superiores a nadie. Que reconozcamos, Señor, que tú eres quien pone autoridad y tú eres el que levanta y también tú eres el que quita. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Señor, estos principios que vemos en el corazón de José, vemos cómo le llevaron a lo más alto, a asumir posiciones, responsabilidades tremendas.
porque Él supo vivir en este principio que tú nos enseñaste, ser fiel en lo poco. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a no menospreciar las cosas pequeñas, sino a entender que las cosas pequeñas nos preparan para cosas mayores. Que todos podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Obreros aprobados por Dios. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana, Señor, y que tu palabra pueda producir los frutos para la cual tú la has enviado a nuestra vida. Bendice, Señor, esta semana. Pedimos tu presencia, Señor, en los grupos de vida, en los hogares, Señor. Pedimos tu presencia en las casas de familia. Padre, oramos, Señor, para que esta palabra se pueda rumear a lo largo de la semana, podamos enriquecernos, podamos, Señor, vivirla. Y, Señor, líbranos de caer en la infidelidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos una semana de victoria, declaramos una semana de poder, una semana de triunfo en Cristo Jesús, una semana victoriosa, una semana llena de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, queridos hermanos. Dios te bendiga. Amén. ¿Está bien? Ya se acabó. No te como que quieren más, pero no hay más. Bueno, hay más. Los que han recibido el alimento espiritual y quieren recibir el alimento físico, ahí en la cafetería tenemos hamburguesas hoy. Y ahí está Andrea y Marilu, que han preparado una